Muchas gracias. Ya. ¿Qué vamos a ver hoy día entonces? Vamos a ver temas importantes y un poquito más, temas que a ustedes les concierne de que entra en el EUNACOM. Vamos a conversar sobre cosas que ustedes tienen que saber como médico general también, ¿ya? Vamos a hacer un recordatorio de la anatomía, vamos a hablar de algunas definiciones, del nistagmo y de un resumen de los cuadros clínicos más importantes, ¿ya? Entonces, como repaso de la anatomía que nosotros ya vimos el lunes anterior, recordar que en el oído interno tenemos dos zonas, ya que es la cápsula ótica, que es toda la parte del laberinto óseo, y toda la parte que es el laberinto membranoso, ¿cierto? En ello, la parte anterior es el indicado de la audición, donde está la cóclea, y la parte posterior es donde está todo el sistema vestibular, donde yo les hablé que está el utrículo, el sáculo y los canales semicirculares principalmente, ¿ya? Entonces, en azul está el laberinto óseo y en naranjo está el laberinto membranoso, que es donde están las estructuras, ¿ya? Está el utrículo, que es donde llegan los canales semicirculares, y está el sáculo, está el canal semicircular superior, el canal semicircular lateral, que es este, y el posterior, que es el que está acá atrás. Acordarse que dentro de toda la zona vestibular tenemos los receptores sensoriales, ¿ya? Y ellos están en tres lugares: en la mácula del utrículo, en la mácula del sáculo y en las crestas ampulares de los canales semicirculares, ¿ya? Acordarse también que la mácula utricular es la que dan los movimientos lineales, horizontales, el sáculo, los movimientos verticales, y los canales semicirculares, los que nos dan la sensación del movimiento angular, ¿ya? Los canales semicirculares, que como ustedes ya saben son los tres que ya les nombré, están entre sí en un ángulo especial, ¿ya? El canal semicircular lateral está en un plano de 30 grados elevado en la cabeza, ¿ya? Ese es el lateral. Y importante que el anterior con el posterior están en un ángulo de 90 grados, ¿ya? Entonces, estos canales van a actuar de forma coplanares, ¿ya? Es decir, si yo doblo la cabeza hacia el lado y la tiro hacia atrás, van a estar actuando los canales en forma coplanar, del lado derecho posterior y el lado izquierdo anterior. Entonces, ese es el plano LARP en el fondo, ya que es left anterior y right posterior. Entonces, coplanares, y este es el plano RALP, que es el anterior derecho y el posterior izquierdo. Esa distribución espacial que tienen los canales semicirculares es solamente para poder entender cómo funcionan los planos, en el cual si yo me voy a angular solamente hacia el lado, están actuando principalmente los canales horizontales o canales laterales. Pero si yo me estoy angulando hacia atrás y hacia adelante, están actuando el anterior y el posterior de un lado con el anterior del otro. Esos son los planos que yo les acabo de nombrar. Esto es lo que les dije recién: aceleración horizontal del utrículo, vertical del sáculo y los de la aceleración angular de las ampollas en los canales semicirculares, ¿ya? Ahora, ¿qué es el equilibrio? ¿Ya? ¿Por qué esto es tan importante y este sistema vestibular es tan importante? El equilibrio va a recoger la información sobre la posición y el movimiento de nuestro cuerpo en el espacio, ¿ya? Y se van a realizar ajustes para nosotros poder mantenerlo en la posición que nosotros deseamos. Además, también todo este sistema vestibular y todo lo que lo concierne nos va a ayudar a que nosotros mantengamos un campo visual estable. O sea, si nosotros estamos caminando por la calle, nosotros estamos haciendo un movimiento de esta forma con el cuerpo. Si nuestro sistema vestibular no funciona y todo este sistema del equilibrio no funcionara,
nosotros estaríamos viendo todo el rato cómo oscila nuestra calle, ¿ya? Y esas ya serían alteraciones como oscilopsia y se dan otras alteraciones, ¿ya? Entonces, el campo visual que se mantenga en la retina y que se haga todo este sistema nos va a permitir a nosotros estar en equilibrio. ¿Qué pasa si es que este sistema vestibular falla? Nosotros vamos a tener síntomas activos, que es el vértigo, y el vértigo es la ilusión de movimiento cuando no la hay, ¿ya? O síntomas pasivos, que son errores en la percepción y en la respuesta a un cambio de posición. Y eso a nosotros nos va a llevar a estar inestables o que se generen mareos. Entonces, ¿qué es el vértigo? Sentirse en movimiento cuando no hay movimiento. Y hay una sensación de un movimiento distorsionado, ¿ya? Durante un movimiento de la cabeza normal. O sea, yo voy a girar mi cabeza y todas las cosas nos van a girar. El desequilibrio se dice cuando hay una inestabilidad en los movimientos de la marcha, ya que uno más lo describe como inestabilidad. Y el mareo es una disminución o perturbación de la orientación espacial, pero sin una sensación de movimiento falso o distorsionado, que es lo que los causa el vértigo. O sea, la gente en la consulta a ustedes les va a decir, doctor, doctora, yo les consulto porque estoy mareado, llevo mareado no sé cuánto rato. Ustedes tienen que saber que vértigo y mareo no es lo mismo. Ya el vértigo es la sensación de movimiento, la sensación que el paciente está girando. El mareo no, el mareo es como esa sensación cuando uno se va a desmayar, cuando está en hipoglicemia o hiperglicemia, o estás en un post-TEC, o te levantas muy rápido y te da esta hipotensión ortostática. Eso es más que nada el mareo. Para nosotros es más importante diferenciarlo, pero ustedes tienen que saber que los pacientes les van a hablar de vértigo y mareo de forma indistintiva. Cuando nosotros hablamos de vértigo y nosotros estamos frente al paciente, al tiro en nuestra cabeza tenemos que saber que existen dos tipos de vértigo en grandes grupos importantes. Los vértigos que tienen un inicio espontáneo, o sea, que son los pacientes que les dicen, sí, yo puedo estar sentado mirando la tele y me vino el mareo, les van a decir ellos. Pero es el vértigo, que es esta sensación de que las cosas están girando o de que el paciente está girando, ¿ya? Eso es un inicio de vértigo que es espontáneo. En cambio, también existe el otro grupo de los vértigos, que son los vértigos gatillados, ¿ya? Y estos vértigos gatillados, principalmente el que más nos importa a nosotros, es el vértigo posicional o el vértigo postural, que es el paciente que se inicia, o sea, que el vértigo inicia con los giros de la cabeza. Cuando el cuerpo se gira hacia algún lado, ahí le viene el vértigo, ¿ya? Entonces, siempre al tiro en su cabeza, estos dos grupos grandes, los vértigos que se inician espontáneos, o sea, el paciente puede estar quieto y le viene, o los vértigos provocados o gatillados, que el más importante que ustedes tienen que saber es el postural. Hay otros gatillados, pero a mí me importa que sepan el postural o el posicional, ¿ya? Tienen que saber que cuando un paciente se queja de vértigo, el 85% es porque hay un problema a nivel del laberinto o en los nervios periféricos, o sea, que hay un problema vestibular en sí. Y solamente un 15% va a venir el problema del sistema nervioso central, y es nuestra misión poder diferenciar cuando estamos frente a un caso de una alteración vestibular o una alteración del sistema nervioso central. Entonces, el equilibrio. Los sistemas que recogen la información del equilibrio son principalmente tres. El propioceptivo, que son principalmente los varoreceptores que tenemos en el cuello, del sistema visual, ya que nos va a hablar de la disposición del entorno, y del sistema vestibular, que nos da toda la información de la aceleración angular y lineal. Y es el sistema más rápido, más sensible y es el que provoca más sintomatología si es que falla. Ya, para poder entender bien el cómo funciona nuestro sistema vestibular y el cómo está relacionado sobre todo con lo visual, tenemos que entender qué es el reflejo vestíbulo ocular, ¿ya? A mí me interesa que entiendan bien el reflejo vestíbulo ocular horizontal, que es el VOR, ¿ya? Al mirar un objeto de frente,
Si ustedes giran la cabeza hacia la derecha, ustedes son capaces de dejar sus ojos mirando al frente, ¿ya? Y eso es gracias a este reflejo vestíbulo ocular. Si el reflejo vestíbulo ocular falla, si yo miro rápidamente a la derecha, los ojos van a seguir a la cabeza, ¿ya? Y después van a hacer una sacada correctiva y va a decir, ah, ya, verdad que yo estaba mirando esto. Esto sí es que falla el sistema. Pero si todos tenemos el sistema sano, uno mira rápido hacia un lado y somos capaces de dejar la vista fija al frente, ¿ya? Entonces, el VOR, en el fondo, es capaz de hacer que los ojos miren hacia el lado contrario de donde yo estoy girando la cabeza con el fin de mantener mi vista fija. Y esto se da principalmente si yo estoy mirando hacia los lados, por eso les estoy diciendo que es el horizontal, lo dan los canales semicirculares laterales o horizontales. Y esta señal va a los núcleos vestibulares, que les manda la señal a los músculos oculomotores para poder realizar esto. Entonces, lo que está acá escrito es lo que yo les dije, que si esto falla, cuando uno mueve la cabeza hacia un lado, los ojos van a ser arrastrados por la cabeza y vamos a perder la vista de nuestro objeto de interés. Y este error, esta falla en el sistema vestibular, en la parte vestibular de un lado, va a generar gran mareo o vértigo, que es más correcto, y representa los síntomas pasivos en un trastorno del equilibrio. O sea, aparte del vértigo, que vamos a estar viendo que las cosas giran, porque al girar la cabeza van a girar los ojos con nosotros, nos van a dar la sintomatología pasiva como el mareo y la inestabilidad. Entonces, acá hay un dibujo que es como lo más simplificado que logré encontrar para que lo puedan entender, ¿ya? Entonces, acá tenemos nuestros núcleos vestibulares. Si yo voy a girar la cabeza hacia la derecha, hacia mi derecha, los ojos se tienen que mover hacia la izquierda, ¿cierto? Para poder mantener mi vista fija. Entonces, si muevo mi cabeza a la derecha, el núcleo vestibular, el nervio vestibular de la derecha se va a activar y va a activar el abducens del ojo izquierdo y el recto medial del ojo derecho para que los ojos se muevan a la izquierda. Y al contrario, se inhibe el nervio vestibular y el núcleo vestibular izquierdo y se inhibe la mirada de los ojos hacia el otro lado. Entonces, como gran resumen, así es como funciona el VOR, ¿ya? Y esto nos va a permitir entender sobre todo esta prueba, que es muy importante que ustedes la sepan, porque es parte del examen físico que ustedes van a tener que hacerle a un paciente que les llega con vértigo. Y esto lo van a tener que hacer como médico general de zona, como un urgenciólogo, los que estén en la urgencia, o sea, les va a tocar hacer esto, por eso que lo entiendan bien. ¿Ya entendieron cómo funciona el VOR? Y con este principio de cómo funciona este vestíbulo, este reflejo, es que van a entender la prueba de impulso cefálico o Head Impulse Test, que es el HIT, ¿ya? Si falla el VOR, va a haber una falla en los canales semicirculares, ¿cierto? Sobre todo en la mirada horizontal, como yo les decía, que es del canal horizontal, y esto se va a ver manifestado con el HIT. Como les decía, es esencial en el examen físico de un paciente con vértigo. La forma correcta de hacerla es que se posiciona la cabeza del paciente 30 grados hacia abajo, porque yo les dije que el canal lateral tiene una elevación de 30 grados, están así. Entonces, cuando ustedes bajan la cabeza del paciente 30 grados, van a poder enderezar los canales semicirculares horizontales, ¿ya? Al paciente se le pide que mire tus ojos. Entonces, agarra la cabeza al paciente, le pide que mire fijamente tus ojos o entre medio de tus ojos y le giras la cabeza rápido hacia un lado. Si el paciente y el reflejo oculovestibular está normal, el paciente va a ser capaz que si tú le mueves la cabeza rápido, los ojos se van a mantener mirando al medio. Pero si el paciente tiene alguna alteración en el nervio vestibular de un oído, si uno lo gira al oído afectado, los ojos van a seguir el movimiento de la cabeza y van a hacer una sacada correctiva.
Entonces van a seguir los movimientos de la cabeza y los ojos del paciente después van a llegar a mirar a tus ojos. Eso es el HIP y eso nos va a permitir hacer diagnósticos de patologías que yo les voy a explicar después. Entonces, no se cambia, ahí está. Acá yo les dejé un link que no me va a funcionar si es que les hago el clic ahora, pero para cuando ustedes tengan la clase, vean estos links de YouTube que están súper buenos, que es lo que yo les estoy diciendo. Ustedes le dicen al paciente que fije la mirada entre medio de sus ojos, le van a girar la cabeza hacia un lado y si es que está todo normal, se va a mantener fija la mirada del paciente al girar la cabeza. Pero si hay alguna alteración en la parte vestibular, los ojos van a seguir la mirada de donde uno gira la cabeza y luego va a tener la sacada correctiva hacia el medio. ¿Ya? Entonces, que quede claro que si yo tengo una falla vestibular derecha, no está funcionando mi sistema vestibular derecho, y yo en el HIT le muevo la cabeza hacia la derecha, ahí ustedes van a ver que los ojos siguen la cabeza y después se fijan y van a tener la sacada. Si ustedes lo hacen hacia la izquierda, como en la izquierda el oído está normal, no van a ver la sacada. ¿Qué otra cosa es importante en el examen físico de un paciente con vértigo? Es el nistagmo, ¿ya? ¿Qué es el nistagmo? El nistagmo son movimientos oculares repetidos, habitualmente conjugados, donde tiene una fase que es rápida y una fase que es lenta. También cuando alguien les hable de nistagmo, es muy importante que ustedes al tiro se les venga a la cabeza dos clases de nistagmo. Los nistagmos que puedan tener un origen central y los nistagmos que puedan tener un origen periférico, ¿ya? Y por eso cuando ustedes estén viendo un paciente con nistagmo, tienen que examinarlo, que les voy a enseñar ahora cómo se examina, y poder diferenciar estas dos patologías, ¿ya? El nistagmo puede ser espontáneo, es decir, que un paciente se sentó en su consulta y está con el nistagmo, o el nistagmo puede ser provocado, ¿ya? Y el nistagmo provocado es cuando hacemos algunas pruebas posturales que también se los voy a explicar después. La fase lenta del nistagmo es la que está a cargo del sistema vestibular, ¿ya? Y la fase rápida del nistagmo es la que está encargada de la formación reticular pontina paramediana, y los nervios vestibulares. Entonces, la fase lenta va, si el oído izquierdo está funcionando bien, la fase lenta está yendo hacia ese lado. Y la rápida es la que se devuelve para el otro lado. ¿Quién da la dirección del nistagmo? La fase rápida, no la fase lenta. Si yo les estoy diciendo que un paciente tiene nistagmo hacia la derecha, básicamente les estoy diciendo que la fase rápida va hacia la derecha, ¿ya? Así. Entonces, acá hay un monito. Si ustedes tienen una lesión vestibular izquierda, que es aguda, ¿ya? La fase rápida del nistagmo va a ir hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque el lado derecho es el que está bueno. Si el lado derecho está bueno, significa que el tono vestibular de este lado está actuando bien y el tono vestibular del lado izquierdo no está funcionando. Entonces, si el tono vestibular del lado derecho está bien, significa que el vestibular de este lado está haciendo que los ojos se vayan hacia la izquierda, lentamente, la fase lenta. Pero no está funcionando el tono vestibular del lado izquierdo, por ende, la sacada rápida es hacia la derecha y uno dice que el nistagmo es hacia la derecha, ¿ya? Eso lo tienen que entender bien. Lo voy a repetir. Falla sistema vestibular izquierdo, va a primar el tono vestibular derecho, por ende los ojos en su fase lenta se van a desviar hacia la izquierda y aquí no hay tono vestibular, por ende uno dice, hoy necesito corregir, tengo que mover el ojo hacia el otro lado, y la fase rápida va hacia la derecha. Entonces, si hay una lesión vestibular izquierda, la fase rápida, o sea, la dirección del nistagmo, ustedes lo van a ver para la derecha. Entonces, si ustedes en la consulta ven un nistagmo hacia la derecha, pueden decir, ah, mira, este paciente a lo mejor puede tener una falla vestibular del lado izquierdo.
¿Cómo examinamos el nistagmo? El nistagmo debe examinarse, ustedes le dicen al paciente que siga su dedo, no lo pongan a menos de 1 metro de distancia, van a generar convergencia ocular y no va a resultar bien el examen. Tienen que hacerlo mirar por lo menos a 1 metro de distancia. Tienen que examinar las 3 posiciones ocular, pero ojo, no pueden llevarlo tan hacia lateral. Todas las miradas extremas hay un pequeño nistagmo que es fisiológico. Por ende, ustedes no pueden llevar el ojo hacia tan extremo. Dice que no se sobrepasan los 30 grados laterales para poder examinarlo, ¿ya? La dirección del nistagmo, como ya les dije, lo da la fase rápida. La intensidad del nistagmo puede ser grado 1, grado 2 o grado 3 y eso va a depender de cuánto va a los ojos, ¿ya? De 1 grado es que bate solamente con la visión muy lateral, grado 2 es que es intermedio y grado 3 es que el paciente mirando al frente ya le baten mucho los ojos. Pueden ser conjugados o disociados, es decir, de que yo vea un ojo con nistagmo y el otro no, pero habitualmente son conjugados. La ley de Alexander la cumplen los nistagmos que tienen un origen periférico, no los nistagmos que tienen origen centrales. Y la ley de Alexander quiere decir que si el nistagmo va hacia la derecha, es decir, la fase rápida va hacia la derecha, cuando yo lo hago mirar hacia la derecha, la intensidad del nistagmo aumenta, ¿ya? Entonces, ley de Alexander es que la intensidad del nistagmo aumenta cuando se hace mirar en la dirección del nistagmo, es decir, de la fase rápida. Como mnemotecnia, tienen que saber que el nistagmo se aleja de la muerte, es decir, se aleja de la lesión vestibular. Como el ejemplo les dije, si hay una lesión vestibular en el oído izquierdo, el nistagmo va a ir hacia el oído derecho. Entonces se aleja de la muerte, de lo malo en el fondo. Y también se aleja del frío, que eso es en la prueba calórica, que no vamos a ahondar mucho en eso ahora. Pero cuando uno echa agua fría en un oído, el nistagmo va a ir hacia el otro lado. A eso se refiere. Ya, cuando yo les dije que cuando habían 2 tipos de nistagmo, está el nistagmo espontáneo, que es el paciente que les va a llegar con el nistagmo, o el nistagmo provocado, que es el que ustedes van a provocar, ¿ya? Cuando ustedes están viendo un nistagmo espontáneo, tienen que diferenciar si las características de este nistagmo corresponden a un nistagmo periférico o central, ¿ya? El nistagmo periférico generalmente es unidireccional, principalmente es horizontal, ¿ya? Y yo les dije, se aleja de la lesión. Habitualmente un cuadro periférico tiene muchos síntomas neurovegetativos. Tienen harta náusea, harto vómito, harto malestar. Y si ustedes al paciente lo hacen mirar fijo, señor, mire el punto que está ahí en la pared, ustedes van a ver que el nistagmo va a disminuir. Todas esas características y que siga la ley de Alexander también nos dice, este es un nistagmo que tiene características periféricas, por lo tanto es un cuadro que es más periférico. Si nosotros estamos frente a un nistagmo que es multidireccional o es un vertical puro o rotatorio pero desordenado y espontáneo, que no siga la ley de Alexander, que generalmente el paciente, ustedes le ven harto nistagmo y el paciente no está tan sintomático y aumenta con la fijación ocular. Ustedes lo hacen fijar la mirada en un punto y el nistagmo aumenta. Ahí eso nos da de que estamos frente a un nistagmo de origen central. De hecho, los nistagmos de origen centrales, como aumenta con la fijación, se sienten ellos mejor con los ojos cerrados. O sea, ellas cierran los ojos y como no están fijando la mirada, se sienten un poquito mejor. En cambio, los nistagmos periféricos, si tú les haces cerrar los ojos, se sienten más mareados, ¿ya? Los nistagmos periféricos o los cuadros periféricos van a tener el HIT alterado, ¿cierto? Porque si tienen una alteración vestibular, no que tenga una alteración central, van a tener el BOR alterado y el HIT, que es esta cosa así de la cabeza que les enseñé, les va a salir alterada. En cambio, un cuadro central, un paciente que tenga un nistagmo de origen central, ustedes le van a hacer el HIT y va a estar normal, porque el problema no está en el sistema vestibular.
Cuando alguien les habla de nistagmo provocado o postural, para hablar de si es periférico o central, hay otras características. Y esto, ¿por qué se los quise decir? Porque lo preguntan en las pruebas y ustedes se confunden, ¿ya? ¿Cuáles son las características de un nistagmo espontáneo periférico? Ustedes dicen, es unidireccional, cumple la ley de Alexander, disminuye con la fijación, ¿ya? Pero si uno les pregunta, ¿cuáles son las características de un nistagmo postural, de un nistagmo provocado que sea periférico? Estas son las características. Que el nistagmo tiene latencia, o sea que se demora en aparecer cuando yo lo provoco, que les voy a enseñar ahora cómo, que es transitorio, que tiene paroxismo, que es fatigable, o sea, va a durar un rato y se va a acabar, ¿ya? Paroxístico es que llega a un máximo y luego empieza a bajar la intensidad hasta desaparecer. Un nistagmo postural o provocado central no cumple estas características. Entonces, el abordaje clínico del paciente con vértigo. Cuando ustedes hacen una anamnesis de un paciente con vértigo, lo más importante es poder encasillarlo en un perfil temporal, que puede ser episódico, agudo o crónico. El vértigo episódico, el paciente les va a decir, mira, llevo meses que me dan vértigos. Y ustedes le dicen, ok, ¿cada cuánto le está dando la crisis? No, me da todos los días, no, me da 2 veces a la semana, me da 5 veces a la semana. Esos son vértigos episódicos. El vértigo agudo es un vértigo que se dice que generalmente tiene menos de 72 horas o 4 días, ¿ya? Menos de ese tiempo. Doctora, desde ayer que estoy con mucho vértigo, ¿ya? Y el crónico ya son pacientes que llevan más de 6 meses con vértigo, que les da todos los días, todas las semanas. Entonces, lo primero, encasillarlo en un perfil temporal. Luego, ustedes tienen que definir la duración de la crisis. Si la crisis de vértigo, cuando le viene la crisis de sensación de movimiento, dura segundos, dura minutos, dura horas o ya días. El que dure horas es que el paciente está horas con la crisis, ¿ya? Si tiene desencadenantes o no tiene desencadenantes, que es lo que yo les dije antes, el vértigo puede ser espontáneo o puede ser postural. Lo mismo que el nistagmo, ojo, ¿ya? Entonces, el espontáneo, el vértigo, les van a decir que ellos están sentados y les vino la crisis. En cambio, los posturales les van a decir que es cuando ellos tienen algún cambio de posición con el cuerpo. Y eso generalmente lo que le van a decir es que le pasa cuando se giran en la cama, les pasa principalmente cuando se levantan en la mañana, el giro para levantarse, o cuando echan la cabeza hacia atrás para colgar la ropa. Esos son los posturales. Siempre tienen que preguntar si acompañado al vértigo el paciente tiene síntomas auditivos, si el paciente está con hipoacusia, si está con tinnitus, si tiene algún otro síntoma auditivo, y muy importante si es que tiene síntomas asociados sobre todo focalidad neurológica, si el paciente tiene diplopia, disartria, si ha perdido fuerza en las extremidades, ¿ya? Si es que tiene alteración en la marcha, si está inestable, si está con mucho desequilibrio, si le duele la cabeza. Además hay que preguntar si durante las crisis le dieron muchas náuseas o si es que tuvo vómito, ¿ya? Y es muy importante en los vértigos agudos descartar que no esté haciendo una patología central. Entonces acá les hice un cuadrito comparativo de cuando un paciente tiene un cuadro periférico versus un cuadro central. La sensación vertiginosa en un cuadro periférico habitualmente es intensa, el paciente tiene mucha sintomatología. En el central es variable, con un tremendo nistagmo y llegue así como si nada, no. Igual los pacientes que estén cursando con un accidente cerebrovascular perfectamente pueden estar nauseosos, con vómito, pero habitualmente es más leve que un cuadro periférico.
El nistagmo espontáneo, cuando está presente, les dije, periférico es horizontal habitualmente, unidireccional, cumple la ley de Alexander, ¿ya? Y el central puede ser vertical, multidireccional, no cumple la ley. El nistagmo provocado es rotatorio, el periférico tiene una latencia, es paroxístico, es fatigable, el otro no. La fijación de la mirada en el periférico disminuye los síntomas, en cambio en el central el fijar la mirada los aumenta. O no hay cambios. Náusea y vómitos muy intensos en el periférico y como les dije en el central es variable. Y los síntomas neurológicos focales en un cuadro periférico no van a tener síntomas neurológicos, obviamente, y en el central sí. ¿Cómo examino yo a este paciente? Yo les dije que aquí lo más importante que ustedes van a tener que hacer donde estén es diferenciar si al paciente le está dando una ACV y esto es un cuadro central o esto es algo del oído y es algo periférico, ¿ya? Y además tienen que también darse cuenta de la lateralidad de la lesión, dónde podría estar. Obviamente tienen que hacer un examen de otorrino, que es por lo menos mirarle los oídos. Tenemos que ver si el paciente tiene los oídos sanos o no, o están cursando un cuadro infeccioso otológico que también puede causar un cuadro vestibular, ¿ya? Entonces, otoscopía. Tienen que evaluar el nistagmo, que es como yo les enseñé a examinar el nistagmo, y tienen que hacerlo con y sin fijación. Hay unos lentes que se llaman lentes de Frenzel, que ustedes no los van a tener en la consulta, pero tienen que saber que existen, que tú le pones los lentes al paciente y lo que hace esos lentes es quitarles la fijación. Entonces, en los cuadros periféricos, cuando tú les pones los lentes de Frenzel, el nistagmo empieza a batir mucho más rápido. Y tú dices, ah, ya, esto es un cuadro periférico, ¿ya? Pero en la consulta no lo van a tener ustedes, solamente le piden al paciente que mire un punto fijo o cómo se siente cuando cierra los ojos. Tienen que hacer el test de Romberg. Test de Romberg es decir al paciente que se pare con los pies juntos, puede estar con los brazos adelante así de esta forma y que cierre los ojos. Y ustedes van a evaluar si el paciente se va hacia algún lado, se ladea o se cae hacia algún lado. El test de Utenberger es esto mismo en la posición del Romberg, pero les van a decir al paciente que marche en su puesto, de esta forma, con los ojos cerrados. Siempre ustedes al lado de los pacientes que no se les vaya a caer, o sea, siempre teniendo cuidado, y si el paciente viene con acompañante, que habitualmente vienen acompañados, también le piden a la otra persona que se ponga de pie y se ponga al lado del paciente. Cuando hay una alteración en el sistema vestibular, el Utenberger, el paciente va a girar. O sea, el estar así derecho marchando, ustedes van a ver que se va a empezar a enchuecar. Si el paciente se empieza a girar hacia la derecha, nos va a reflejar de que hay una lesión vestibular en el lado derecho. Si se va hacia la izquierda, hay una lesión vestibular en el lado izquierdo, ¿ya? O a veces va a marchar en el puesto, no va a pasar absolutamente nada, no descarta que haya una lesión, pero nos orienta a que no haya una lesión tan aguda o tan severa, ¿ya? Y hay que evaluar la marcha, hay que ver cómo camina el paciente, si es capaz de caminar, si tiene una marcha inestable, si tiene una marcha atáxica, ¿ya? Tienen que evaluar la marcha. Ahí de nuevo les dejé un par de links que les muestra cómo hacer el Romberg y cómo hacer el Utenberger. Tienen que hacer un pequeño examen neurológico, siempre, sobre todo en los vértigos agudos. Tienen que ver que si el paciente tiene dismetría, ¿ya? Acuérdense de que tienen que hacerle tocar su nariz y su dedo, nariz, dedo, esto. Eso es para medir la dismetría o la disdiadococinesia, le hacen hacer esto, que un paciente con alguna ACV o algún problema central va a tener la disdiadococinesia, ¿ya? Les van a hacer el HIT, que ya se los enseñé, ¿cierto? Le van a hacer el Skew Deviation Test, que ahora les voy a explicar, y en un vértigo agudo tienen que hacer el HINTS. Esto es muy importante que también se los voy a enseñar y ustedes se lo tienen que hacer a todos los vértigos agudos y esto es algo que lo hace el médico general. Ya, el Skew Deviation Test o el test de cobertura ocular. En todo paciente con un vértigo agudo, ustedes tienen que hacer este test. ¿Cómo se hace este test? Es muy simple. Ustedes se ponen frente al paciente, le dice que mire sus ojos y ustedes con una mano van a ocluir un ojo, el otro.
un ojo y el otro. Y en un paciente normal que no tenga ninguna patología vestibular, los ojos van a ver que va a tener una pequeña acomodación convergente, pero siempre la acomodación es horizontal. Porque claro, tú al tapar el ojo haces que la mirada se desvíe y al ver el ojo se va a acomodar para volver al punto de mirada. Si hay algún problema central, si es que el paciente está teniendo alguna ACV y hay un problema de las vías centrales, el ojo va a tener una acomodación que es vertical. Entonces, toda acomodación del ojo de forma vertical en un test de cobertura ocular nos va a reflejar de que es patológico y de que va a haber una lesión central, que puede ser de tronco, puede ser de cerebelo. Hay otros exámenes que no los van a pedir ustedes, ya solamente tienen que saber que existen, eso ya lo pedimos nosotros cuando nos llega el otorrino, que es principalmente el octavo par, que lo hacen los tecnólogos médicos o lo hacen los fonoaudiólogos. El octavo par, al todo paciente le van a medir la audición, le van a hacer una audiometría, van a evaluar la postura, la marcha, la función cerebelosa, van a ver si tiene nistagmo espontáneo. Ahí están los lentes de Frenzel que yo les expliqué antes, que se evalúa el nistagmo con y sin los lentes. Esto no se hace a desnudo, también esto se hace de forma electrónica con máquinas que te grafican el nistagmo. Van a hacer el nistagmo postural para ver si es que hay algún nistagmo provocador, que es el postural. Para eso se hace la prueba de Dix-Hallpike, que ya se las voy a explicar. Les van a medir el nistagmo postcalórico con la prueba calórica, que para nosotros hoy en día ya no es tan importante. Es más importante el HIIT, que es el que yo les enseñé a ustedes a hacer en la consulta, que se hace con ojo desnudo. Ustedes van a ver la acomodación del paciente. Pero en laboratorio nosotros pedimos el VHIIT, que es el video HIIT, que es lo mismo que el HIIT que les acabo de explicar, pero se hace con lentes especiales y se grafican las sacadas, o sea, se alcanzan a ver hasta pequeñas sacadas correctivas. Y los VEMS, que son los potenciales de tronco, que está el OVEM y el CVEM, que son los oculares y el cervical, que eso ustedes no lo tienen que hacer ustedes, en el fondo, eso lo vamos a pedir nosotros, pero tienen que saber que como complemento a un cuadro de vértigo uno puede solicitar estos exámenes. Ya, entonces nosotros ya hablamos de que los cuadros clínicos de vértigo ustedes lo van a encasillar en un cuadro agudo, episódico o crónico, ¿ya? El síndrome vestibular agudo, principalmente lo que a ustedes les va a llegar son las neuritis vestibulares, las laberintitis, les puede llegar a la urgencia. Cualquiera de estos cuadros se van a confundir con una ACV, con un accidente cerebrovascular, ya sea de tronco o de cerebelo, que da sintomatología muy similar a un cuadro de vértigo por culpa del oído, ¿ya? El síndrome vestibular episódico, vértigo postural paroxístico benigno, muy frecuente, es lo más frecuente y a ustedes les va a llegar un montón, ya sea a atención primaria, a la urgencia, pero eso les va a llegar mucho y también tienen que poder resolverlo ustedes. El Meniere ustedes lo van a poder identificar y nos lo mandan a nosotros, al otorrino, pero hay que saber identificarlo. Y hay otros cuadros que son la migraña vestibular, en los crónicos está el neurinoma vestibular o el chanoma vestibular, la asimetría funcional residual, las vestibulopatías bilaterales, los daños prototóxicos, los cuadros degenerativos centrales, la presbiastasia, que es como la presbiacusia de la audición. Esto es lo mismo con el sistema vestibular, el más abuelito, y los vértigos somatomorfos, que es un diagnóstico ya de exclusión. Yo hoy día les voy a hablar solamente de los que ustedes en verdad les va a llegar como médicos generales y que tienen que saber manejar, que es la neuritis vestibular. Tienen que saber cuándo están frente a una laberintitis, cómo diferenciar estos cuadros de una ACV y el vértigo postural paroxístico benigno y la enfermedad de Meniere, cómo ustedes la van a reconocer y la tienen que derivar a nosotros. Yo creo que el mensaje más importante de esta clase es que cuando ustedes estén frente a un vértigo agudo, sean capaces de diferenciarlo de una ACV, de decir, oye, este paciente le puede estar dando una ACV y no es simplemente del oído. Y ustedes van a escuchar 1000 veces el paciente que les va a decir,
oiga, doctor, doctora, vengo con un problema del oído medio. O sea, ya partimos mal porque sabemos que no es el oído medio, es el oído interno, ¿ya? Pero para ellos y muchos médicos se los van a mandar a ustedes diciendo, sí, esto es una cuestión del oído. Ni siquiera interno, hasta oído medio, ¿ya? Por ende, ustedes tienen que saber examinar a estos pacientes y decir, oye, esto no es un problema vestibular, esto no es un problema del oído interno y a este paciente le puede estar dando una ACV, ¿ya? Entonces, yo creo que esto es muy, muy, muy importante. A ustedes les va a llegar un paciente con un vértigo agudo. ¿Qué es un vértigo agudo? Yo ya les dije, es una pérdida súbita de la actividad del equilibrio, que si es periférica, habitualmente puede ser de los núcleos vestibulares, de la parte del oído que hizo que se reflejara en el núcleo vestibular, ¿cierto? El 96% de los casos es secundario a una pérdida en la fuente del tono vestibular, que es lo que les acabo de decir, que habitualmente es la neuritis vestibular, pero va a haber un 4% de los pacientes que en verdad les esté dando un accidente cerebrovascular. Para esto, ustedes tienen que ser capaces de hacer el HINTS, y eso ustedes lo tienen que hacer con el paciente. ¿Qué es el HINTS? El HINTS es una sigla, y esta sigla es hacerle HIT, ver cómo es el nistagmo, caracterizar si es un nistagmo periférico central, y hacerles el Skew Deviation Test, que es el que les acabo de mostrar, que es el test de cobertura ocular. Eso es el HINTS. Y ustedes tienen que saber que dentro de las primeras 48 horas, el HINTS tiene más sensibilidad y más especificidad que una resonancia para poder diagnosticar una ACV. Por eso es tan importante. Y esto lo tiene que saber hacer el médico general. Entonces, vamos a hablar de la neuritis vestibular. La neuritis vestibular es un cuadro de vértigo de comienzo súbito. Habitualmente la etiología es viral, o sea, se produce después de resfrío, de algún cuadro viral. Se produce en la edad media de la vida. Hay una inflamación de las estructuras del oído interno y del aparato vestibular, en el cual el nervio vestibular pierde función de uno de los dos lados. El cuadro clínico que ellos les van a contar es que hay una gran crisis de vértigo y luego evolucionan a crisis más pequeñas. Entonces les dice, sí, hace un mes me dio una gran crisis de vértigo, me mareé muchísimo, estuve muy, muy mal y después de esa gran crisis me han dado más chiquititas, me están dando, no sé, 5 a la semana, por ejemplo. Tiene hartos síntomas neurovegetativos, ya les dan hartas náuseas, sobre todo en la primera crisis fuerte, les da con vómito, es súper escandaloso. Tiene un inicio que es espontáneo, la neuritis vestibular no es postural, ya, o sea, el paciente puede estar haciendo cualquier cosa y le viene la crisis, no solamente cuando cambia de posición. Dura horas o días, la crisis es larga, mejora espontáneamente, o sea, si ustedes no hacen nada, el paciente va a mejorar solo, pero se pueden hacer cosas, sintomáticas, cuando les llega sobre todo en los primeros días de síntomas más intensos. Uno puede dar difenidol o prednisona o incluso benzodiazepina, que se hace más en la urgencia, y antieméticos también. Y es importante que a ustedes, cuando ya descartaron el ACV y ustedes ya descartaron que este paciente no le está dando el accidente cerebrovascular y este cuadro tiene todas las características de una neuritis vestibular, la van a mandar tranquilamente al otorrino. Nunca hay que indicarles que hagan reposo absoluto, ¿ya? O sea, cuando están muy sintomáticos, ustedes pueden dar una licencia, porque claro, los pacientes no pueden manejar, no pueden trabajar, sobre todo si el paciente trabaja como en construcción, ¿ya? Pero tampoco decirles que se queden acostados todo el día, porque el sistema vestibular necesita estar actuando, el paciente necesita moverse para que este cuadro se compense, ¿ya? Y nosotros lo vamos a mandar a rehabilitación vestibular, que nosotros ayudamos a la compensación del sistema vestibular. En el examen físico de este paciente, la otoscopía va a estar normal y el paciente les va a decir que está escuchando bien. No hay hipoacusia, nada. Esto es un problema netamente vestibular. No tiene nada que ver con la audición, ¿ya? El HIT va a estar afectado, ¿ya? O sea, esto se llama un HIT positivo. ¿Sí? Le dio un HIT positivo. Si el paciente tiene una neuritis vestibular del oído izquierdo, el HIT le va a salir positivo al izquierdo. Repito, ¿qué significa eso? Que cuando yo le hago el HIT y le muevo la cabeza hacia la izquierda,
Los ojos se van a ir con la cabeza y después van a volver. Entonces van a haber una sacada correctiva. El nistagmo espontáneo, que puede ser de grado 1, 2 o 3, va a tener características de un nistagmo periférico, ¿ya? ¿Hacia dónde va a ir el nistagmo? Hacia el oído sano, ya lo hablamos. Tiene la lesión en el oído izquierdo, en la fase rápida va a batir hacia el lado derecho. Va a cumplir con la ley de Alexander y va a disminuir con la fijación ocular. Tú les van a decir al paciente que miren fijo y van a ver que el nistagmo se va a hacer un poco más lento. El Skew Deviation Test va a salir negativo porque este no es un cuadro central, esto es un problema del aparato vestibular. Por ende, el paciente que les llegó que tiene vértigo desde hace un día, ustedes le hicieron el HINTS, ya le salió esto positivo, el nistagmo con características periféricas, el Skew negativo, ustedes ya pueden decir tranquilamente, este paciente no le está dando una ACV. Obviamente, acuérdense también de hacerle el examen neurológico, que no tenga dismetría, disdiadococinesia, pérdida de fuerza, ¿ya? En la prueba calórica, que es lo que vamos a ver nosotros, va a haber una hipoexcitabilidad vestibular de un lado, o arreflexia vestibular si es que no está funcionando nada el sistema vestibular de un oído. Otro cuadro vestibular agudo es la laberintitis. La laberintitis es un paciente que va a tener una historia otológica y también les puede llegar y les va a decir, doctora, sí, yo tengo antecedente de una otitis, me ha estado supurando y ayer empecé con mucho mareo, los ojos se me van para los lados, mi familia me dice que los ojos se me mueven, ¿ya? Y ustedes dicen, chuta, aquí puede haber una otitis que se está complicando. ¿Y qué significa eso? Que todo el cuadro de la media, ya sea una otitis media crónica simple complicada o una otitis media crónica colesteatomatosa, la infección ya entró al oído interno, ¿ya? Y cuando la infección entra al oído interno se produce esto que es la laberintitis, que todo el laberinto se inflama y se infecta. Entonces, frente a cualquier otitis media que el paciente empiece con nistagmo y con mucho vértigo, ustedes ya saben que es una otitis que se está complicando. Y eso es al servicio de urgencia y que llamen al otorrino, ¿ya? Antibióticos, todo. Y va a tener una otoscopía y una audición que va a estar alterada, ¿ya? Nada, o sea, nada que ver con el cuadro que les hablé recién de la neuritis vestibular. Cuando hablamos de los síndromes vestibulares episódicos, tenemos el vértigo episódico de crisis cortas, como el paroxístico benigno, y el episódico de crisis largas, como la enfermedad de Meniere. El BPPV es el más frecuente, es el que más a ustedes les va a llegar, ¿ya? Esto es un vértigo postural paroxístico benigno. ¿Qué significa eso? Significa que los otolitos que están en la mácula del utrículo se sueltan de la mácula del utrículo y se meten en los canales semicirculares. Entonces, cuando el paciente se gira o mueve la cabeza, los otolitos se van a meter al canal y van a generar este vértigo. Este vértigo es corto, es un vértigo que dura pocos segundos. Se da con mayor frecuencia entre los 40, los 60 años o incluso en los adultos mayores, ¿ya? Se da con mucha frecuencia y puede ser también secundario a traumas encefalocranianos, o sea que después de un accidente de tránsito, los pacientes queden con BPPV. Y eso es porque, claro, con el trauma se soltaron los otolitos y se meten en los canales. Puede ser después de una cirugía de oído o habitualmente es idiopático, es que no sabemos por qué pasa. Más del 90% se van hacia el canal posterior y la clínica está toda relacionada con el canal posterior. Cuando miran hacia atrás, cuando se giran hacia un lado. Y puede haber una cupulolitiasis, es decir, que se queden en la ampolla, o pueden quedarse los otolitos en el canal. Entonces, ¿cómo uno hace el diagnóstico? El diagnóstico no lo hace con la maniobra de Dix-Hallpike. ¿Cuál es esa maniobra? Ojo, esto también nosotros estamos haciendo muchas capacitaciones para que el médico general, el médico de APS, sea capaz de hacer el Dix-Hallpike y de diagnosticar un vértigo postural paroxístico benigno. ¿Y por qué? Porque la solución de esto es muy simple y se puede llevar a cabo en APS. No tienen por qué mandarlos a otorrino, ¿ya? Esta patología se diagnostica y se puede tratar en la APS. Entonces, es muy importante que lo sepan diagnosticar. Si el paciente
dice esta historia, que tiene ver cortos de segundos de duración, que le pasa cuando se gira en la cama, cuando hace cambios posturales, ustedes dicen, ya, no tiene hipoacusia, la ortoscopía está normal, aquí no hay nada más, o sea, puede ser esto de los botolitos, y ustedes se acuerdan, los sientan en la camilla, giran la cabeza 45 grados hacia un lado y se tira hacia atrás y tiene que quedar con la cabeza así, colgando, ¿ya? Colgando. Si el paciente tiene un problema de que los otolitos se les soltó del utrículo y se fueron al canal posterior derecho, cuando ustedes lo tiren hacia atrás con la cabeza hacia la derecha, va a aparecer un nistagmo provocado posicional que va a ser rotatorio geotrópico. Y eso es periférico, con las características que yo les dije de un nistagmo provocado periférico, que son fatigabilidad, latencia, o sea, no esperen que apenas ustedes echaron al paciente hacia atrás, le tiene que empezar el nistagmo rotatorio. No, van a esperar unos segundos y va a empezar a aparecer el nistagmo de a poco, se hace intensidad máxima y luego va a bajar y se va a fatigar. Esas son las características de un nistagmo postural. Y me dice que hay un Dix-Hallpike que es positivo. Si a este paciente le pasó hacia la derecha, ustedes dicen, ok, tiene un BPPV del canal semicircular posterior derecho. ¿Ya? Si le pasa hacia la izquierda, hacia la izquierda. Acá hay un video. No sé si se abre. Sí, aquí les muestro cómo se hace la maniobra, que como les digo, la tienen que saber hacer. Veremos la maniobra de Dix-Hallpike para el diagnóstico del vértigo posicional paroxístico benigno, por compromiso del canal semicircular posterior derecho. La cabeza del paciente, estando sentado, se gira 45 grados hacia el lado que vamos a testear. Luego, mientras vamos acostando el paciente boca arriba, apoyamos rápidamente la cabeza dejándola caer por debajo del plano de la camilla. Si el vértigo posicional paroxístico benigno está presente, el nistagmo sobreviene generalmente en cuestión de segundos. Ya, así de simple es la maniobra de Dix-Hallpike, como les digo, que tienen que poder hacerla ustedes. Acá hay un Dix-Hallpike positivo, para que lo vean, miren. ¿Bien? Empieza el nistagmo de a poco y llega a su máxima intensidad y es rotatorio y es geotrópico, es decir, va hacia el suelo. De ahí se va pasando. ¿Ya? Entonces, eso era para que vieran cómo se ve un Dix-Hallpike positivo que me hace el diagnóstico de un BPPV. Les dije que las características de este nistagmo, que es periférico, tiene latencia, o sea, se demoran a aparecer, es reversible, es fatigable, tiene paroxismo que llega a un máximo y disminuye y es transitorio. ¿Cuál es el manejo? El manejo también ustedes lo tienen que hacer en APS. Ojalá ustedes detengan a estos pacientes antes de mandarlos al otorrino, ¿ya? Porque uno, ya se les va a haber pasado el vértigo postural cuando llegue a otorrino. Y dos, es muy simple y de resolución que ustedes lo pueden hacer en la consulta, en APS, en la urgencia, para resolucionar la alteración del canal. Se puede hacer dos tipos de maniobra. La de Semont, que no se usa mucho, que es esta, en el cual al paciente se le hace girar la cabeza 45 grados hacia un lado y se acuesta hacia un lado, se deja de 30 segundos a 2 minutos y luego ¡pum!, se pasa hacia el otro lado, de nuevo se deja 30 segundos a 2 minutos y luego se pone en posición derecha. Esa es una forma de reposicionar estos otolitos, pero la más usada y la que quiero que ustedes aprendan es la de Epley. La de Epley se parte igual que el Dix-Hallpike. Ustedes giran la cabeza 45 grados hacia el lado afectado, lo echan hacia atrás, al paciente le va a dar su nistagmo, esperan 30 segundos, 2 minutos, y van a ir girando la cabeza 90 grados, luego la giran de nuevo 90 grados, le piden al paciente que gire el cuerpo y lo sientan, ¿ya? El éxito de esta maniobra es de un 85%.
Después de hacer esta maniobra, ustedes le dicen al paciente que tiene que dormir semisentado por una semana, que no haga movimientos bruscos, y el 85% de los pacientes se les acabó su vértigo postural. O sea, así de simple. Y acá hay un video de cómo se hace el play que necesito que ustedes lo sepan. Veremos ahora la maniobra de reposicionamiento canalicular. Cuando el vértigo posicional paroxístico benigno es por compromiso del canal semicircular posterior derecho, los pasos 1 y 2 son idénticos a la maniobra de Dix-Hall-Pike. Al paciente lo mantenemos en la posición de la cabeza derecha colgando, paso 2, durante 20 a 30 segundos. Y luego, en el paso 3, se gira la cabeza 90 grados hacia el lado no afectado. El paso 3 se lleva a cabo durante 20 a 30 segundos, antes de girar la cabeza y luego el cuerpo otros 90 grados. El paso 4 se lleva a cabo durante 20 a 30 segundos y entonces el paciente es llevado a la posición de sentado. El movimiento de los otolitos es la justificación de esta maniobra. La posición de la cabeza del paciente es la clave para un tratamiento exitoso. Ya, esa era la maniobra de E-play. Vieron que es súper simple. Hay un E-play modificado también, que uno va girando de 15 en 15 grados la cabeza, es un poquito más lenta, pero este E-play funciona perfecto. Y por último, la última patología de vértigos episódicos es la enfermedad de Meniere, que yo necesito que ustedes la sepan reconocer para poder derivarla de forma correcta, ¿ya? La enfermedad de Meniere es una alteración fluctuante del balance hidroelectrolítico de la endolinfa, donde se puede producir un hidrops endolinfático, que es como un aumento de presión, por así decirlo, de la endolinfa. No tiene nada que ver con la presión arterial. No es que un paciente hipertenso haga Meniere, no, son sistemas totalmente independientes, ¿ya? El diagnóstico es sindromático y el paciente se va a quejar de una triada que es la clásica y que tiene que estar presente para este síndrome de Meniere. Y es la hipoacusia fluctuante, el tinnitus, que es el sentir el pito en el oído, y las crisis de vértigo, ¿ya? El paciente les va a decir que empieza un pito fuerte, después se empieza a marear y se le tapa el oído. Eso se llama plenitud aural, como sensación de que se le tapa el oído, que no escucha bien, se marea, un pito, 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 y se le pasa. Eso habitualmente tiene minutos a horas de duración y se puede producir por varias causas. Los pacientes con sífilis, patologías autoinmunes, puede ser congénito, puede ser tumoral, postraumático, pero la mayoría de las veces es idiopático, es decir, que no encontramos una causa, ¿ya? Y a esto se le llama enfermedad de Meniere, cuando no hay causa. Se caracteriza por tener una audiometría ascendente, o sea, hay una pérdida de audición en los tonos graves y generalmente es unilateral. Con eso basta para ustedes, que ustedes digan, este paciente tiene esta triada, puede ser un Meniere, vamos a mandarlo al otorrino. La otoscopía va a ser normal. Y esto es para que ustedes lo vean tranquilos después, que es un cuadro comparativo de los cuadros más importantes que acabamos de ver, ¿ya? Para que lo vean tranquilos. Así que eso fue la clase de vestibular. No sé si tienen alguna duda, quieren hacerme alguna pregunta. Ya, veo que no hay ninguna pregunta. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya, tengo una duda. En la maniobra de Dix-Hall-Pike, ¿Sí? el nistagmo aparece siempre cuando la cabeza está ya colgando, ¿no es cierto? Sí, ahí aparece. Tú primero posicionas la cabeza y cuando lo echas hacia atrás con la cabeza colgando, tienes que esperar unos segundos. Y ahí va a empezar a aparecer el nistagmo. Tú dices, ya, ahí dio positivo. Si te da negativo, tú esperas los 30 segundos por lo menos
lo vuelves a sentar a como estaba y repites lo mismo con la cabeza hacia el otro lado para evaluar el otro canal posterior. Ah, ya. Gracias. De nada. Lo único que queda hoy día son los casos clínicos, ¿ya? Así que hoy día vamos a terminar más temprano que la vez anterior. Y para los casos clínicos, son 3 casos clínicos. Y yo ya se los subí. Y necesito que hagan 3 grupos para que cada grupo tenga un encargado de que cuando revisemos el caso clínico me va a ir dando las respuestas del grupo. Puede ser por orden alfabético. Yo tengo una lista de los alumnos, de como 60 alumnos, y aquí veo 40. ¿Ya? Así que dentro de estos 40 alumnos que están presentes en esta reunión, pueden dividirse en 3 grupos y cada grupo tener un delegado que va a ser el que me va a contestar cada caso clínico.